Si bien Noruega siempre ha llamado la atención internacional por su curiosa escena de black metal, también cuenta con propuestas muy destacadas en lo que a metal melódico se refiere, y en este apartado, sin duda, Conception se alza como una de las bandas de mayor renombre e importancia de dicho país. Esta agrupación nace en 1989 en Raufoss, una localidad ubicada casi a 100 kilómetros al norte de Oslo, cuando tras algunos intentos que no proliferaron, el joven guitarrista Ture Østby da vida a su propio proyecto musical con material original de su propia autoría, contando con Dag Østby en voz, por cierto, mismo apellido pero sin relación de parentesco entre ellos, Freddy Samson-Stuen en bajo y Barner Skogli en batería. Tras casi 6 meses de ensayos, la banda se sintió lo suficientemente confiada como para grabar su primer material en cassette y de forma independiente, demo que vio la luz a finales de abril de 1990 con poco más de 20 minutos de duración, presentando 3 canciones originales. Sin embargo, antes de que el demo pudiese rendir frutos, la banda sufre la baja de su baterista Barner Skogli, de modo que conseguir a un sustituto era imperativo para seguir adelante. Así fue que, por recomendación del dueño del estudio donde grabaron el demo, contactaron a Arve Heimdall, quien recibió una copia del mismo y luego de escucharlo aceptó la invitación. Ahora sí, con nuevo baterista y tras 2 meses de ensayos, la banda decide grabar un segundo demo que vio la luz en noviembre de 1990, aunque mucho más ambicioso que el anterior, ya que contó con 8 canciones, llegando casi a la hora de duración. No obstante, la historia volvió a repetirse, y recién culminada la grabación del segundo demo, Conception sufre una nueva partida, la de su bajista Freddy Samson-Stuen. Para reemplazarlo es convocado Ingar Amlien, quien al ser unos 10 años mayor que el resto, contaba ya con bastante experiencia en diversos proyectos musicales. Sin embargo, Ingar quedó tan impresionado por cómo tocaban Ture y Arve que no dudó en sumarse al proyecto. Así fue que con el ingreso de Ingar, Conception reanudó los ensayos, brindando finalmente su primer concierto oficial el 22 de diciembre de 1990 en el marco de un pequeño festival con otras bandas locales, siendo considerados el mejor acto del evento. De modo que, tras la buena recepción obtenida en sus primeras presentaciones en vivo, todos en la banda estaban muy entusiasmados. No obstante, al no tener ofertas de ningún sello discográfico, en vez de probar suerte grabando un tercer demo, decidieron ser más audaces y autoproducir su primer álbum de estudio. Sin embargo, Ture recientemente había comenzado a experimentar con otros tipos de música, incluido el flamenco, la música folclórica noruega y el jazz clásico y de fusión, lo cual alteraba drásticamente la dirección musical de Conception, que hasta ese momento se abocaba al thrash, volcándose así a un estilo más melódico y progresivo. Esta decisión de ampliar el espectro musical y proponer algo más ambicioso y refinado chocaba con las evidentes limitaciones vocales de Dag Østby, lo que propició su salida del grupo, a lo que le siguió una ardua búsqueda en la que audicionaron varios vocalistas de toda Noruega, pero las semanas pasaban y no conseguían la voz que estaban buscando. Fue así que Ture decidió probar suerte con un antiguo compañero de escuela de un amigo suyo, ya que éste reiteradamente le contaba lo impresionado que había quedado cuando, en una ocasión, lo escuchó cantar Oh Holy Night, poniéndole incluso la piel de gallina. La curiosidad terminó consumiendo a Ture. Tenía que conocer a aquel sujeto y comprobarlo por sí mismo. Se trataba de Roy Kantatat, conocido artísticamente como Roy Khan, un joven noruego de padre tailandés que en aquel momento cantaba en un trío interpretando covers y además se hallaba tomando clases de canto clásico con miras a postularse para estudiar en la Academia Nacional de Ópera de Noruega.
No obstante, tras reunirse con la banda y entusiasmarse con la propuesta, Roy Khan abandonó dicho camino y se unió a Conception. El resto es historia. En efecto, habían encontrado la voz que tanto estaban buscando, y Ture, por fin, había comprendido a su amigo. De esta manera, con gran parte de la grabación del álbum ya realizada, Roy no demoró en sumarse al proyecto y tras ensayar con ellos durante un mes, finalmente ingresó al estudio para grabar las voces. Incluso, la química con Ture fue tal que llegaron a componer juntos una canción que no solo llegaron a grabarla e incluirla en el disco, sino que también fue la que le dio nombre, The Last Sunset, que salió a la venta en diciembre de 1991. Sin embargo, sin una compañía que los sustente, la banda no solo tuvo que autofinanciar la producción del disco, sino que sobrepasaron por más del doble el presupuesto inicial, por lo que incluso recibieron dinero prestado de algunos familiares para poder pagar todo, sin mencionar que tuvieron que crear su propio sello discográfico, CSF Records, para poder editar el álbum y, además, hacerse cargo de todo lo referente a la promoción y distribución del mismo. Pese a las dificultades, la banda tenía entusiasmo y confianza en su trabajo, y ciertamente el tiempo les dio la razón, ya que para su segundo trabajo lograrían firmar contrato con una compañía, reeditando también su álbum debut en 1993 con una portada completamente diferente, siendo esta la más popular y que aparecería en todas las reediciones posteriores. Prevision es una introducción instrumental, etérea y enigmática que sirve de preludio a la primera canción propiamente dicha, Building a Force, un explosivo corte de power metal veloz y contundente con frenéticos riffs y una batería atronadora donde Ture Oxby aporta también melodías y variaciones para hacer las cosas más interesantes. Un gran tema en el que además se nos presenta la profundidad, soltura y dramatismo vocal de Roy Khan. Word of Hate reduce un poco la velocidad, pero sin perder la contundencia, en un corte de carácter mucho más progresivo, rítmicamente irregular y donde Ture se da el gusto de incorporar algunos pasajes flamencos. Un tema más que sólido, aunque tal vez algo estirado, donde, una vez más, la interpretación de Roy Khan suma varios puntos. Bow Down with Sorrow es un tema de ritmo medio a lento que me produce sensaciones encontradas. Por un lado, Roy Khan ofrece una brillante y conmovedora actuación, pero por otro lado, instrumentalmente la pieza es bastante plana, repetitiva y aburrida, resultándome incluso algo tediosa. Y por supuesto que la canción dure tanto agrava el problema. En fin, un gran trabajo vocal muy desaprovechado. Por fortuna, ya desde su inicio, Fairy's Dance es instrumentalmente mucho más interesante y estimulante que el track anterior. Un sólido tema de ritmo medio, power progresivo, con una muy curiosa letra que nos cuenta de un incauto que se adentra en lo profundo del bosque, atraído por el canto de una bellísima mujer solitaria que baila junto a un lago, quien lo seduce para finalmente revelarse como una malvada hada que lo convierte en una vaca. Another World apuesta por la contundencia y las fluctuaciones rítmicas, entre medias rápidas, aunque la cosa no es muy interesante que digamos, sintiéndose una pieza un tanto larga y opaca, y para colmo, a excepción del magnífico estribillo, las líneas vocales son bastante insulsas, presentando además la entrega más endeble de Khan en todo el disco. En fin, un tema intrascendente, pero que de todas formas llega a ser más que correcto. Elegy es un breve track instrumental de atmósfera serena y muy agradable, por cierto, que oficia de interludio. The Last Sunset, el track homónimo, como se señaló antes, es el único del disco que no fue compuesto enteramente por Ture Oxby, ya que lo hizo junto a Roy Khan. Se trata de una introspectiva power ballad de metal progresivo con secciones acústicas y atmósferas exquisitas
y un soberbio Roy Khan que se roba el espectáculo. Un gran tema. Live to Survive es un corte power progresivo, de ritmo trepidante, directo y sin mayores sorpresas, pero sumamente efectivo. Superando los 10 minutos, Among the Gods se perfila como el track más complejo y ambicioso del disco. Un corte progresivo, en el sentido amplio de la palabra, donde Ture Ostby hace una brillante exposición de sus inquietudes musicales, pasando incluso por el thrash, el metal neoclásico y la música andaluza, pero siempre en favor de la musicalidad y no del tecnicismo, manteniendo así en todo momento las cosas entretenidas. Todo ello coronado además con la cautivadora y envolvente voz de Roy Khan. En definitiva, un cierre fantástico, dado que en un solo track se nos brinda un completo recorrido por el amplio abanico musical que Conception nos ofrece a lo largo de todo el disco. The Last Sunset es un disco sólido y muy recomendable que, a pesar de no ser perfecto, nos presenta a una banda sumamente competente y prometedora, con un destacado compositor y guitarrista al frente de la misma, y un excelentísimo y distintivo vocalista dando sus primeros pasos. Sin mencionar además que el hecho de ser un álbum debut autoproducido por la misma banda lo hace todo más meritorio todavía. Los temas destacados son Building a Force, The Last Sunset y Among the Gods. Mi calificación es de un 7.5. Celebrando el lanzamiento de The Last Sunset, con su primera actuación en vivo con Roy Khan, el 13 de diciembre de 1991, en un bar ubicado en la localidad de Gjøvik, el álbum debut de Conception fue muy bien recibido por el público y los críticos, y en Noruega, su tierra natal, se vendió muy bien. Además, siendo distribuido en disquerías underground en toda Europa, también gozó de mucho éxito en Alemania y los países del Benelux, llegando incluso a tener una buena acogida en Japón. De modo que, sin perder el tiempo, comenzaron a componer material para su segundo disco, grabando entonces un tercer demo con miras a mostrar sus nuevas canciones y conseguir así el apoyo de algún sello discográfico. Y a finales de 1992 enviaron copias del mismo a distintas compañías. Así fue que los directivos del sello alemán Noise Records se mostraron interesados y comenzaron arduas negociaciones con la banda, siendo finalmente anunciada la firma del contrato en abril de 1993. Muy felices por sus logros, Conception inició los ensayos y preparativos para finalmente ingresar al estudio de grabación en Alemania. No obstante, decidieron incorporar al tecladista Hans Christian Jestvang como miembro oficial, quien desde 1991 ya venía colaborando con la banda como músico invitado. De esta manera, bajo el amparo de Noise Records, en septiembre de 1993 vio la luz el segundo álbum de Conception, Parallel Minds. El álbum arranca veloz, enérgico y melódico de la mano de Water Confines, un corte de power metal progresivo, bien ganchero y con pinceladas épicas en el estribillo, presentándonos además a Roy Khan en una faceta más heavy y rasposa, un verdadero temazo. Roll the Fire fue la canción elegida para filmar el videoclip encargado de promocionar el álbum en televisión. Se trata de un corte de ritmo medio a rápido, contundente y dueño de una atmósfera oscura que se complementa a la perfección con la dramática interpretación de Khan. Otro gran tema. En I Close My Eyes es un corte más intrincado y rítmicamente serpenteante, no memorable, pero más que sólido y disfrutable. Silent Crying es una melancólica power ballad con una gran presencia de guitarra acústica y teclados que aportan una atmósfera serena sobre la que Roy Khan hace gala de su teatralidad.
una emotiva pieza en donde Ture Oxby también se despacha con melodías cautivadoras. Parallel Minds es un corte power progresivo, rítmicamente incesante y con una atrapante atmósfera, y donde la banda se luce en todos los departamentos. Temazo. Silver Shine es un corte de ritmo medio que fluctúa entre la quietud y la contundencia en una oferta intensa y dramática, con un Roy Khan espectacular alternando líneas vocales emotivas y explosivas. My Decision conserva la contundencia del track anterior, aunque aumenta un poco la velocidad en un corte de vibra más oscura y moderna, con hipnóticos riffs y una embrujante interpretación vocal por parte de Khan. The Promiser es otro corte power progresivo más que sólido y disfrutable, aunque con un estribillo que me deja sabor a poco. Aunque algo más veloz y ganchero que The Promiser, me pasa algo similar con Wolf's Lair, ya que también siento el estribillo bastante deslucido. De cualquier manera, es tanto o más cumplidor que el track anterior. Para cerrar el álbum, nos encontramos con el plato fuerte, Soliloquy, una epopeya de puro progressive metal de 9 minutos de duración, dividida en 3 partes: Sweet Lavender, Non-Electric Redemption y In These Rooms. Definitivamente un track dueño de una gran calidad y riqueza musical y muy entretenido también. En Parallel Minds, Conception se supera como banda entregándonos un segundo álbum que se siente más pulido e inspirado que el debut. La labor del guitarrista y compositor Ture Oxby es distintiva y digna de consideración, sumando a ello la voz de Roy Khan, elevando e impregnando de pasión cada pieza que interpreta y llevando a Conception a otro nivel. Los temas destacados son Water Confines, Roll the Fire, Parallel Minds y Soliloquy. Mi calificación es de un 8. Por supuesto, ahora bajo el amparo de Noise Records, Conception gozó de niveles de promoción y distribución incomparables a lo que había sido el lanzamiento de su álbum debut. Contaron con presupuesto para filmar su primer videoclip e incluso ese mismo año el sello también reeditó The Last Sunset con la nueva portada antes mencionada. Sin embargo, su mayor empuje para hacerse conocer fue formar parte del tour Melodic Metal, celebrado en 1993 en Alemania y organizado por el propio Noise Records, donde compartieron escenario con bandas de la talla de Gamma Ray, Rage y Helicon. Suceso registrado en el título Power of Metal, lanzado por Noise Records tanto en VHS como CD doble, y en donde se presentan extractos de los shows brindados por estas 4 bandas el 25 de septiembre de 1993, participando Conception con 4 canciones de su más reciente álbum, Roll the Fire, And I Close My Eyes, The Promiser y Parallel Minds, y suponiendo esto también, al día de la fecha, el único registro oficial en vivo en la historia de la banda. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que la banda dio marcha atrás con la decisión de incorporar a un tecladista de forma permanente, prefiriendo así seguir como cuarteto y contar con tecladistas invitados tanto en estudio como en vivo según lo amerite la situación, lo que marcó el fin de Hans Christian Gestbang como miembro oficial de Conception. Dicho esto, de ninguna manera la banda optó por prescindir de los teclados, razón por la cual contaron con la colaboración de Trond Nagel-Dahl en sus siguientes 2 discos. De modo que, ante el crecimiento y la buena recepción de Conception, un tercer álbum era solo cuestión de tiempo, y nuevamente bajo el ala de Noise Records, en mayo de 1995 salió a la venta In Your Multitude. Al igual que en los 2 álbumes anteriores, la portada es obra del alemán Michael Albers. Under a Morning Star
inicia con una intrigante percusión tribal y atmosféricos sintetizadores, hasta que a los 30 segundos los potentes riffs y la contundente batería dan lugar a un demoledor corte de ritmo medio a rápido, donde Arve Heimdall se luce tras los parches. Un moderno power metal progresivo con una apasionada actuación de Roy Khan. En efecto, una muy sólida apertura. Missionary Man es más lento, pero mucho más denso y pesado que el track anterior, con una vibra heavy más clásica, aunque condimentada, por supuesto, con pinceladas progresivas y una hechizante interpretación de Khan. Un temazo. Retrospect, en cambio, ostenta un carácter progresivo más fuerte que la canción anterior, con una rítmica más estimulante y variada, y explosivas líneas vocales. Otro gran tema. Guilt es una pieza oscura y pesada de carácter más alternativo que parece beber del grunge, con densos riffs que se arrastran lentamente, mientras que la voz de Khan se ve en mayor parte alterada por capas y efectos para dar una impronta más lúgubre al asunto. Un tema más que correcto y disfrutable, pero sin duda el menos atractivo del disco. Sanctuary es una serena y emotiva balada con guitarras limpias donde una vez más Ture Ostby se da el gusto de incorporar influencias españolas. No obstante, es este marco de quietud general lo que permite a Roy Khan llevarse todo el protagonismo con una entrega refinada y apasionada por igual, contando además con una letra sencilla pero muy profunda. Si hasta ahora el disco no presentaba composiciones que se destacaran por el virtuosismo o la destreza técnica, A Million Gods se presenta como un track de progressive metal puro y duro, digno de Dream Theater y en donde todos los músicos se lucen dando rienda suelta a sus habilidades. Muy bueno. Some Wounds es un corte de ritmo medio a rápido, algo más orientado al power metal, con un estribillo con apoyo coral y claras intenciones de ser ganchero. No especialmente memorable, pero un tema más que sólido. Carnal Comprehension, por el contrario, apuesta por una estructura mucho menos convencional y una impronta más moderna y ecléctica, pero sin perder nunca el eje de lo que es Conception, obteniendo así un gran tema que ofrece momentos exquisitos. Solar Serpent es un corte de ritmo medio de carácter más simple y directo y con un bajo muy al frente. Un tema que no destaca, pero tampoco decepciona. In Your Multitude, el track homónimo, es el encargado de cerrar el disco. Se trata de una desoladora power ballad progresiva que durante sus casi 7 minutos logra mantener la emoción con los condimentos suficientes como para no resultar estirada o repetitiva. Sin duda, uno de los temas más satisfactorios del disco. La edición japonesa incluye un track adicional, Gravity, un corte veloz y contundente, pero opaco y con una producción bastante pobre que se ubica muy por debajo de todo lo que nos ofrece la edición regular. El tema llega a ser correcto, pero realmente no vale la pena. Algunas otras ediciones incluyen también el single en vinilo que antecedió al álbum, el cual incluye 2 canciones, una versión alternativa y más larga de Guilt, el tema menos interesante del disco, y Sundance, una pieza que sí vale la pena como bonus track, ya que se trata de algo fresco y completamente diferente, un animado corte de puro flamenco donde Ture Ostby se olvida del rock y del heavy metal y simplemente deja fluir su gusto por la música española. Y desde ya, con la voz de Roy Khan, la experiencia ciertamente es encantadora. In Your Multitude es un fiel sucesor de Parallel Minds, aunque tal vez con un enfoque musical más denso y oscuro, destacándose además por las reflexivas e intimistas letras de Roy Khan, dejando en claro así que, como si no fuera suficiente, no se trata solamente de un brillante vocalista. Los temas destacados son Missionary Man, Retrospect, A Million Gods y In Your Multitude. Mi calificación es de un
7.5. Como de costumbre, pasan aproximadamente 2 años hasta que Conception arremete con un nuevo disco de estudio, cuarta entrega de la banda que salió al mercado en abril de 1997 bajo el título de Flow. Gethsemane da inicio al álbum con un enfoque progresivo, más moderno y lindante con el electro rock, con riffs tenues e intermitentes, ultraprocesados y con fines estrictamente rítmicos, siendo la batería y el bajo, más que nada, los encargados de brindar el sustento para que Roy Khan haga su magia, consiguiendo así que la canción valga la pena. Una apertura desconcertante pero más que sólida. En Angel, Come Walk With Me, en cambio, la labor de Khan no es suficiente. Sus líneas vocales se sienten planas y el hecho de alternar agónicos susurros casi inaudibles no mejora la cuestión. No obstante, la principal falencia aquí es instrumental, tratándose de un monótono corte de ritmo medio más cercano al rock alternativo que al metal progresivo que esperamos de Conception. En definitiva, un tema flojo y olvidable. A Virtual Love Story incluso empeora las cosas. El carácter alternativo se intensifica en un soso número que pretende compensar la falta de inspiración con un repetitivo e irritante efecto futurista de sintetizador, sin mencionar estrofas donde la voz de Khan es horriblemente distorsionada. En fin, otro track desechable. En Flow, la orientación hacia el rock alternativo es más descarada que nunca, y aunque el enfoque más ligero y ganchero la hace más disfrutable que las 2 canciones anteriores, la falta de fuerza y chispa son tan notables que la cosa tampoco llega a valer la pena. Cry es una melancólica power ballad que inicia serena y con un enfoque clásico, aunque a medida que avanza se ve atravesada por influencias de la música electrónica como el trip hop, haciendo uso de una caja de ritmos. Una pieza agradable, pero que, en definitiva, no llega a cautivar o permanecer en la memoria. En Reach Out, el electro rock lo invade casi todo. Un tema que pretende sonar denso y oscuro, pero que es tan genérico y deslucido que asusta. Las líneas vocales son insípidas a más no poder, y para colmo, la voz de Khan se ve repetidamente alterada por molestos efectos de eco y distorsión que supongo intentan camuflar la falta de ideas. Un desastre. El peor tema del disco y, por fortuna, el más corto. En Tell Me When I'm Gone, Roy Khan ofrece por momentos matices más roncos que de costumbre, lo cual podría ser una variante interesante. No obstante, la canción es un insulso corte alternativo de ritmo medio que bebe del grunge más que de cualquier otra cosa. Pretende ser oscuro y contundente, pero resulta aburrido a más no poder. Hold On es una sosegada balada que, al haber sido coescrita con el tecladista invitado Trond Nagel-Dahl, presenta suaves orquestaciones que llaman la atención y desentonan por completo con el resto del disco. No obstante, a pesar de que esto es más que bienvenido, la canción no ofrece un clímax ni llega a emocionar, solo transcurre dignamente. Con bases electrónicas y sintetizadores futuristas, en un principio, Cardinal Sin parece ofrecer más empuje y entusiasmo, y aunque en el estribillo la cosa se desinfla un poco, no deja de ser una de las canciones más disfrutables de este trabajo. Would It Be the Same es un corte de ritmo medio a rápido con una orientación más progresiva que, al igual que el track anterior, aunque carece de un estribillo lo suficientemente fuerte, nos ofrece algo de la chispa de la que tanto carece este disco, siendo por lo tanto uno de sus números más recomendables. En la edición japonesa, como 10º track, nos encontramos con una canción adicional, Hand on Heart, un corte progresivo de rítmica ametrallante y atmósfera oscura que, sin ser una maravilla, es mejor que el 60% de las canciones que componen la edición regular.
A primera vista, el cambio de logotipo y el monocromático y minimalista arte de tapa de Flow despierta sospechas sobre un cambio de rumbo musical en la banda, y lo cierto es que ello se confirma al escuchar el disco y desde el primer track. El groove, el grunge y la música electrónica, es decir, todo aquello que imperaba en el rock alternativo de los años 90, es absorbido por Conception, desdibujando su previa orientación power progresiva en favor de una propuesta musical más difusa, pero más alineada con lo que era popular en aquel entonces. Y si bien no es esta la dirección que esperaba de Conception, de todas formas, pudieron haber entregado un buen producto, pero no fue el caso, y el disco se ubica muy por debajo de sus 3 predecesores, sorprendiéndome mucho cómo una banda puede caer tanto y desaprovechar el gran talento de sus miembros. Pero no hay caso, las ocasionales melodías de Ture Ostby y la gran voz de Roy Khan no son suficiente como para solventar la falta de chispa e inspiración que irradian la mayoría de estas canciones. Los temas destacados son Gethsemane, Cry, Cardinal Sin y Would It Be the Same. Mi calificación es de un 5.5. A pesar de que un redireccionamiento musical más orientado al mainstream parecía indicar que Conception era una banda dispuesta a seguir adelante y cosechar un mayor éxito comercial, sucedió algo inesperado. En 1997, tan solo meses después del lanzamiento de Flow, la banda se disolvió. Sin embargo, esto en absoluto supuso el fin de sus aventuras musicales. El bajista Ingar Amlian se focalizó entonces en su banda paralela Crest of Darkness, proyecto de black metal en el que también se desempeña como vocalista y donde además durante un tiempo colaboró el baterista Arve Heimdall. Por su parte, en 1999, Ture Ostby unió fuerzas con el baterista John Macaluso y el vocalista Jørn Lande, dando vida así a Ark, otra de las bandas noruegas de metal progresivo más reverenciadas. No obstante, sin duda alguna, la carrera más destacada fue la del vocalista Roy Khan, quien en 1997, poco después de la disolución de Conception, se incorporó a las filas de los estadounidenses Kamelot, donde hizo historia, llegando a lo más alto del power metal a nivel mundial. Sin embargo, este no sería el final definitivo de Conception, ya que varios años después el cuarteto volvería a reunirse, pero ello quedará para una segunda parte. Si te gustó el video, apreciaría mucho que le des me gusta. Además, para brindarle apoyo al canal y estar atento a nuevos videos, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.